Mientras Rafa se prepara, les comento, él es el CTO de IPCON y nos va a hablar hoy sobre SIEM, ahora que está de moda monitorizar todos los sistemas, sobre todo cuando están en la nube. A ver si termina de configurar su entorno. Bueno, de momento no he tenido tiempo de ver cómo va el CTF. Ya les digo, tenéis mañana hasta las 12 para entregar los write-ups. Seremos los únicos que piden, o solemos pedir por lo menos nosotros, write-ups de los CTFs para aquellos que estéis jugando y que tengáis chance, ¿vale? Los que no entregan los write-ups, automáticamente no les consideramos los puntos. Para nosotros la parte de la documentación es interesante porque después la compartimos también con la gente nuestra. Y la hacemos pública, claro, para que los que no hayáis podido resolver alguna prueba, pues podáis resolverla. Ok, pues le damos el paso a Rafa. Buenas. Ya el último tengo poquito tiempo, ¿eh? A ver si voy rápido, Lorenzo, y te doy un poquito de cobertura. Bueno, esto se va, esto nos pasa a todos. Bueno, mi nombre es Rafael Rivera Tablada y bueno, mi presentación hoy va a hablar un poco de lo que más o menos estamos viendo por lo que se ha ido hablando hoy y lo que vamos investigando a diario, y es que cada vez es más importante el uso de sistemas de monitorización. Porque al final los ataques son muy sofisticados, el volumen de ataque es ingente y claro, necesitaríamos un ejército de personas para poder analizar toda la información que nos llega. Entonces, al final, la tendencia es ya ir migrando o ir monitorizando las empresas, las instituciones, con un sistema de monitorización que nos permita pues, poder detectar estos ataques. Pero yo antes de empezar la presentación, que por cierto se llama SIEM Prealerta, SIEM de SIEM y Prealerta de Prealerta, y de estar siempre alerta, un poco complicado el nombre, yo os quiero invitar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un experimento mental, rollo el gato de Rödinger, ¿vale? Pero esta vez lo vamos a hacer partiendo de la premisa, todos aquellos que gestionan sistemas, gestionan infraestructuras, tienen sus servidores, y vamos a pensar por un momento qué estaría pasando con nuestros sistemas ahora mismo. ¿Estaremos siendo víctimas de un ataque? ¿Nuestro sistema estará perfecto? La pregunta que tenemos que hacer no es si tenemos algún mecanismo que nos dé la posibilidad de saber o intentar intuir o alertarnos de alguna forma que esto está pasando. Si lo pensáis, esto es el gran problema que existe actualmente en las organizaciones, que no tenemos un mecanismo de monitorización efectivo y de notificación efectiva. Aunque tengamos SOCs, aunque tengamos muchas personas analizando, viendo TTPs, mirando pantallas, al final estos sistemas de monitorización son los que nos dan la información, nos alertan y son los que tienen que ser eficientes y tienen que estar bien configurados. Un poco terminando con este experimento mental, pues no tenemos forma de saberlo, a no ser que tengamos un sistema de este tipo y además bien configurado. Y así todo estaríamos a lo mejor cubriendo el 90%, siendo muy conservador, de bueno, un posible ataque. Entonces, llegados a este punto, como hemos visto en charlas anteriores y en las anteriores, tenemos formas de ataques, tenemos comandos, tenemos shell, tenemos ransomware, pero claro, eso es mucho contra poco, que en este caso es un equipo o una persona o una institución que tenga que hacer frente al mundo, ese mundo donde está lleno de todos estos actores. Entonces, básicamente, yo lo que os quiero trasladar es la importancia de conocer estos sistemas, la importancia de conocer proveedores de estos sistemas, en este caso, bueno, Fortinet es uno de ellos, entre otros, y también quiero un poco trasladaros que esta posibilidad, o estos sistemas, ya hoy en día no es algo que digamos que, bueno, que es de gente
de empresas que tienen mucho dinero, de empresas que se lo pueden permitir. Ya hoy no. Hoy, cada una de las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, se puede permitir un SIEM, porque ya la tecnología y la democratización de la misma lo permite. Entonces, teniendo en cuenta esto, la charla de hoy será un poco enseñaros de una forma muy básica cómo se puede llegar a orquestar o cómo se puede llegar a configurar estos sistemas inicialmente, porque esto después tiene una labor de ingenieros, de especialistas, que conocen cada una de las tácticas, de las técnicas utilizadas y de las kill chain, como me han estado comentando anteriormente, y todo este conocimiento ponerlo en práctica, ya bien a nivel de reglas o bien a nivel de análisis de comportamiento. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría, ¿vale? Y bueno, como comentaba Adrián anteriormente, bueno, yo trabajo en una empresa que es ITCON, donde hacemos un poquito de todo. Vamos desde ciberseguridad hasta gestión de sistemas, gestión de empresas, hacemos de todo un poco. Pero sí, en nuestro ADN está el preocuparnos por todos estos elementos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender es lo que es un SIEM, de dónde viene, cómo ha empezado. Y básicamente, pues un SIEM, bueno, viene del término de la unión de dos tecnologías, que es la tecnología SEM, de Security Event Management, y del acrónimo SIEM, que se considera como la primera generación o referencia que tenemos del análisis de logs. Aquí. Pararlo aquí. ¿Vale? Entonces, pues básicamente lo que sucedía es que los sistemas no estaban unificados. Por un lado, gestionábamos los eventos, veíamos lo que pasaba, y por otro lado, pues toda esa información lo metíamos en una gran base de datos y la empezamos a llenar de información, y a partir de ahí pues empezamos a hacer como consultas, buscando indicadores. Esas consultas las podías empezar a preconfigurar, a guardar, pero claro, al final se dieron cuenta de que, oye, realmente una cosa no vive sin la otra y la otra sin la una. Entonces se juntaron los dos términos y es lo que hoy conocemos como los SIEM. Y hago aquí un puntico más porque hoy el término SIEM ya se ha quedado corto. Y ahora se empieza a ver lo que le llamamos los NGS SIEM o los SIEM de nueva generación. Que bueno, ya los explicaré un poquito más adelante. Vale. Ventajas de los SIEM en una empresa. ¿Vale? Es importante que sepamos o que tengamos la conciencia de que tengamos la conciencia de la importancia de estas herramientas y la necesidad de tenerla en la organización. Entonces, básicamente, una de las grandes ventajas que tenemos a la hora cuando implantamos un SIEM en la empresa, lo primero es una vista centralizada de las amenazas potenciales, ¿vale? Ahora mismo, si vosotros hacéis un ejercicio mental e intentáis saber cuáles son las amenazas que se han podido producir, si no tenéis un sistema de este tipo, pues tendríais que ir al el servidor que hostea la web, al que tiene el directorio activo, mirar los eventos, al que hace de VPN, y entonces hacer ahí una búsqueda en todos los sistemas para intuir si ha pasado algo. Entonces, claro, los sistemas SIEM pues te facilitan esto. Te dicen, pues todo en un mismo sitio, porque la información en un mismo sitio pues da la posibilidad de poder analizarla de forma global. Esto conlleva a que bueno, esta información al final se analiza en tiempo real o casi en tiempo real y pues podemos tomar decisiones, podemos ser más rápidos a la hora de responder. A todo esto se le suma que al tener un gran volumen de datos,
pues entonces podemos aplicar inteligencia avanzada sobre ese volumen de datos. O sea, ya hoy en día la inteligencia artificial, por un lado, y el machine learning, por otro, que es un poco las técnicas que se utilizan aquí, estadísticas, pues nos ayudan a procesar esta información, como bien se decía anteriormente, en 0,03 segundos. Entonces, claro, eso es muy importante porque nos da rapidez. A eso se le suma que la mayoría de estos sistemas, aunque parezca un poco repetitivo y por ahí al principio decíamos, es que todos estos indicadores los teníamos de antes. Pero claro, cuando se tiene que seguir una metodología, o cuando se hace una metodología, es para seguirla y para que nos ayude. Cuando se monta un framework es para que nos dé agilidad y para hacer las cosas mejor. Entonces, por eso, Mitre es una opción que nos permite, además de mapear todas nuestras TTP, nos permite de forma rápida y efectiva mostrarnos una kill chain donde nosotros podamos, como anteriormente se estaba comentando, pues ir de atrás hacia adelante con mucha mayor rapidez, ¿vale? Por eso es muy importante cuando se configura un SIEM o un sistema de monitorización que todas las reglas estén mapeadas con su correspondiente código de Mitre, para que después, cuando tengamos un evento, podamos mapear esto, podamos desdoblarlo y mostrar una kill chain fidedigna y que nos ayude a llegar al inicio de todo. Y bueno, la unión de todo esto pues, nos da una mayor transparencia a la hora de supervisar a los usuarios también, y que también es importante porque, como vosotros sabéis, al final uno de los grandes problemas son la cadena más débil, o sea, que son los usuarios. Entonces, si además tenemos un SIEM que es capaz de incorporar en esos logs o en esa inteligencia también los ordenadores de los usuarios, pues entonces ya tenemos un sistema que ya no le podemos decir un sistema de monitorización, ya es un sistema mucho más potente que nos va a ayudar a proteger la organización. Componentes y capacidades de un SIEM. Yo lo he resumido, ¿vale? Estos componentes y capacidades quiero comentar que ya son de los SIEM de nueva generación. De los SIEM de nueva generación. Pues una de las características que tiene que cumplir un SIEM, evidentemente, es la agregación, ¿vale? Pues tiene que ser capaz de recibir toda esa información y de irla agregando a lo largo del tiempo. Evidentemente, esta agregación no es una agregación bruta. En esta agregación pues, se puede preanalizar para quitar todo el ruido o las cosas que no son importantes. Después tenemos la correlación. La correlación es otro de los componentes importantes de un SIEM porque es capaz de cruzar esa información con otras fuentes de datos o con otros sistemas, como por ejemplo puede ser Taxi, donde podamos cruzar esa información y detectar IOCs o indicadores de compromiso y poder lanzar reglas o tomar decisiones. Después, por otro lado, tenemos la analítica, que es WEBA, que es User Entity Behavior Analysis, que esto básicamente es pues, coger toda la información que tenemos, analizarla en el tiempo y crear patrones de comportamiento. Y en base a esos patrones, pues tomar decisiones. Que es un poco también pues, lo que se hablaba anteriormente. Tenemos una sandbox, desplegamos un ransomware, un virus, y eso nos da un patrón que al final, cuando lo correlacionamos con un patrón normal, que puede ser a lo mejor un sistema que lo hayamos preparado y lo estemos logueando por mucho tiempo, pues entonces ahí podemos cruzar esa información y tomar decisiones. Quiero hacer énfasis en que lo que es la analítica WEBA/UBA es un módulo que se agrega o que se puede agregar a los SIEM siempre y cuando el fabricante lo tenga. No todos lo tienen. Bueno, lo he dicho anteriormente, el uso de fuentes externas. Fortinet tiene su fuente externa, donde tiene, pues creo que ponía 1.3 petabytes de indicadores. Existen otras fuentes como VirusTotal, como Taxi,
donde podemos conectarnos y enviarles nuestra información o recuperar sus indicadores de compromisos y correlacionarlos. Otra de los componentes es el Triad Intelligence, que es la capacidad de poder ir analizando la información que tenemos y ir buscando amenazas, ¿vale? Esa inteligencia, en la mayoría de los CIEM, hay algunos que ya las traen incorporadas y otras básicamente van saliendo pues, de las reglas y las configuraciones que vamos haciendo. Después tenemos las alertas, que es, aunque parezca una banalidad, pero es importante porque es lo que realmente nos está diciendo, oye, aquí está pasando algo, ¿vale? Es importante que esa alerta no se quede en el CIEM, es importante que esa alerta llegue a todos y cada uno de las personas responsables de hacer frente a ese incidente, pues evidentemente para poder tomar una acción. Por otro lado, también un CIEM debería tener un dashboard donde toda esta información evidentemente se pueda analizar y bueno, se puedan también ponerle un poco de cara, ¿no? Saber de dónde el incidente que está ocurriendo, si viene de un país, la regla que se ha disparado, a quién se ha asignado la investigación y bueno, un poco lo que es la posibilidad de visualmente interactuar con el CIEM y con el incidente que se esté produciendo. Otra cosa importante también es el compliance. Y aquí me detengo porque es la labor como más de escribir, de la labor que no le gusta a mucha gente, pero es súper importante porque en el compliance es donde realmente sabemos la postura de seguridad que tenemos en nuestra empresa. La postura de seguridad define el porcentaje de compromiso que puede llegar a tener tu empresa. Y eso se calcula utilizando, entre otras cosas, pues, los indicadores de Mitre. Después tenemos la retención. La retención es la capacidad que tenemos de almacenamiento en el tiempo de toda esta información. Y bueno, aquí es donde ya sí tenemos que tener mucho cuidado porque el almacenamiento al final en los CIEMs como servicio, pues es donde realmente está el dinero de lo que es el sistema de monitorización, porque claro, es información que guardamos, es información que tenemos que pagar. Si lo tenemos en un on-premise, pues es disco duro que tenemos que aprovisionar. Pero es importante porque si queremos hacer toda la labor de análisis de web, si queremos hacer investigaciones en el tiempo, pues la retención es muy importante. Si guardamos log de un mes y tenemos un ataque pues, a los 2 meses, pues, o sea, el ataque a 2 meses y lo guardamos de un mes, pues ahí ya la hemos liado. Porque no podemos tirar hacia atrás, perdemos la información. Otra de las capacidades es el trial hunting, y el trial hunting es la capacidad que tienen los CIEM de ir detectando amenazas de forma proactiva. El trial hunting básicamente se basa en un conjunto de reglas, que pueden ser las reglas que ya tenemos programadas en el CIEM o las que vienen preprogramadas, y las mismas se van ejecutando en el tiempo para ir buscando pues, vulnerabilidades, indicadores de compromiso, ataques e irnos dando información. Claro, esto lo digo porque muchas veces podemos decir, bueno, sí, nosotros estamos esperando si se dispara la alerta, lo que estamos mirando, pero a lo mejor puede ser que o no estemos mirando, o la alerta no se haya disparado, o el indicador de compromiso sea otro, que en el tiempo lo hayamos agregado, pero ya está retenido en el log y no se ha podido analizar en el tiempo. Entonces, el trial hunting te da la capacidad de proactivamente ir ejecutando este conjunto de reglas para detectar estas amenazas que, por algún motivo, se nos han pasado. Y después tenemos ya un poco la guinda del pastel, que es la automatización. Todo esto está muy bien, pero claro, si tenemos un incidente, como persona podemos responder. Pero si respondemos de una forma automatizada, pues mucho mejor. Y aquí es cuando ya hablamos de la capacidad de lo que es EDR y XDR. Bueno, un poco sabiendo esto, pues ya nos hacemos una idea de lo que es un CIEM, de las posibilidades que nos da. Y lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿cómo se monta todo esto? ¿Esto dónde está? Eso que nos han enseñado de Fortinet, que tiene un dashboard
muy potente y hace un montón de cosas, pero esto, ¿cómo lo podemos tocar? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Lo que es el cacharreo y el investigar. 10 minutos. Bueno, antes que nada voy a hablar de los 100 líderes en el mercado. No sé si se ve bien, muy complicado encajar esta gráfica aquí, se ve perfectamente. Estos son todos los 100 que tenemos. Si os dais cuenta, tenemos de Huawei, tenemos de Fortinet. Fortinet, lo siento, pero esto es lo que dice Gartner. Tenemos Splunk, Sabin, Sumology, Elastic, pero al final tenemos a Microsoft como líder en el mercado. Y bueno, pues esto es un dato que tiene Gartner a día 10 de octubre de 2022. Y bueno, tenemos que hacerle caso por algo. Voy a ponerlo más pequeñito. ¿Vale? Bueno, básicamente eso, Microsoft es líder en el mercado. Su modelo, Microsoft se entrega, o sea, Microsoft Sentinel, que es el CIEM, se entrega como SaaS, o sea, está en la nube, no lo tenemos instalado en ningún sitio. Y su modelo de negocio se basa en la concesión de licencias y en el volumen de datos ingeridos. O sea, ellos te cobran por lo que tú vayas ingiriendo de todos los sistemas. Ya bien sea de toda la infraestructura que hayas unido al CIEM que tengas en Azure, o ya sea de los sistemas on-premise o los servidores que tengas en tu organización que tengan instalado el agente de monitorización. Las fortalezas que tiene Microsoft Sentinel, pues tiene, como es Microsoft, pues un ecosistema rico en productos de seguridad que se integran entre ellos. Y esto es verdad, tiene una entrega rápida, tiene un roadmap muy rápido de actualizaciones. Y bueno, también te da la posibilidad de tener operaciones escalonadas e híbridas, ¿vale? Ahora, eso es lo bonito de Microsoft Sentinel, pero también deberíamos hablar de lo feo, ¿vale? Wow. Ya que le doy, pero... Sí. Vale. Un gran problema que tiene Microsoft, como todos sus productos, es la dificultad de entender los costos. A día de hoy, yo puedo decir, después de mucho estudio, que puedo controlar los costos en muchos productos, pero en otros no. Entonces, esto es un gran problema que tiene Microsoft con sus productos SaaS. Para esto, lo único que os puedo decir es que, si sois partner, tened vuestra suscripción por pago, meted toda la información ahí y empezar a analizar en el tiempo. Voy a estar un mes, X ordenadores, X servidores, veo lo que ingesto, veo lo que me cobran y a partir de ahí extrapolar. No hay otra. Aunque tengo una calculadora, ya os digo que no os fiéis de ella. Y bueno, vamos a hacer una demo rápida porque solamente tengo 10 minutos. Y bueno, lo primero es ponerle cara a este tipo de sistema, pero ponerle cara por dentro, ¿vale? Vamos a ponerle cara por dentro, vamos a ver cómo se ve. Este es el dashboard o la pantalla principal de Microsoft Sentinel. Es muy sencilla, tiene todo lo que necesitamos para trabajar, pero también da la posibilidad de crearte tus propios playbooks y crearte tus propios workbooks y crearte tus propios dashboards para las investigaciones. Después veremos uno. Y básicamente voy a hacer un repaso rápido por todos los componentes para que vosotros veáis un poco a lo que me refiero. Si vamos a la parte de SIEM, pues aquí tenemos, pues una gran base de datos que le podemos hacer consulta. Por ejemplo, si queremos hacer una consulta de todo lo que pasa en nuestro conector de Apache, ¿vale? Y ahora os explicaré qué es esto. Pues hacemos una consulta y nos da todos los incidentes que pueden haber o no. Esto es log, esto es información. Esto es estar conectado al access.log, al error.log y traernos toda esa información. A partir de aquí vamos procesando, ¿vale? Microsoft tiene un lenguaje de query que se llama KQL, que es en el que se programa en esta pantalla, donde se van realizando cada uno de los filtros sobre este conjunto de datos. Es muy potente, por cierto. Bueno, después tenemos la parte de incidentes, ¿vale? Donde se van recogiendo todos los incidentes
que van sucediendo. Yo he metido algunas reglas, le he ido dando por aquí a una página web vulnerable que tengo, la DAM, que conocemos todos, para que se generen estos incidentes y poder tener un poquito de información, ¿no? Para poder analizar la información. Podemos ver detalles completos del ataque. Por ejemplo, esto es un patrón de inyección de SQL que se ha detectado a través de una regla y, bueno, aquí ya ha saltado otra. Y aquí podemos ver lo que es la investigación. De dónde ha venido, sobre la máquina que se ha producido, de la dirección IP, con la regla que ha coincidido, ponerlo aquí para abajo, con la regla que ha coincidido y, pues, a partir de ahí empezar una investigación. Voy a darle para atrás. Voy a apurar un poquito más, a ver si le da tiempo a Lorenzo y no nos vamos tan tarde. Después tenemos los libros, ¿vale? Que son estos dashboards que nos podemos configurar. También hay dashboards de otros fabricantes, ¿vale? Que los podemos importar, los podemos reutilizar. Con esto hay que tener mucho ojo, porque hay dashboards que te despliegan toda la información y consumen almacenamiento, por lo cual siempre hay que verificar que sea free, que no sea de pago y lo que toca, ¿vale? Pero aquí tenemos plantillas de todo. Tenemos para analizar red, la actividad en red de AWS, tenemos también para revisar actividad de casi todo. Después tenemos la parte de trial hunting, que es lo que os estaba comentando, donde hay un conjunto de reglas que se van ejecutando y en la parte de arriba te va diciendo los contadores con los que ha coincidido y más o menos sabemos, oye, tenemos 36 incidentes en Initial Access o tenemos 54 incidentes en persistencia y ahí vamos mirando qué va sucediendo. ¿Vale? Después tenemos los cuadernos, que bueno, los cuadernos es una implementación, no sé si conocéis Jupyter, pero bueno, es una implementación donde podemos ir ejecutando consultas poco a poco para una investigación. Una vez que tenemos el conjunto de esas consultas, pues ahí tendríamos el conocimiento de esa investigación y lo podríamos exportar para hacer posteriores trabajos. Después tenemos el apartado de Weba, que es lo que os estaba comentando, que está vacío porque Weba hasta hace poco costaba, entonces yo no lo tengo configurado, pero básicamente esto es un one-click setup. Tú le das, esto se activa y él va analizando toda tu información, todo tu comportamiento, que depende de las reglas que se hayan disparado, depende de los incidentes que tú hayas cerrado como buenos o malos, y entonces él va haciendo su análisis y va detectando patrones. Después tenemos la inteligencia sobre amenaza, que aquí es donde os he explicado, no tengo ninguna configurada, pero aquí podemos conectarnos a fuentes de inteligencia y a partir de aquí pues enriquecer mucho más nuestra información. Y después tenemos la matriz de Mitre Attack. Esta matriz, pues dependiendo de las reglas que tengamos, se irá rellenando y se irá poniendo en colores y te va diciendo un poco la postura de seguridad. ¿Cómo lo hace? Pues todo eso al final son TTP. Y te va diciendo, pues tienes tanto por ciento en exploit public porque tienes configurada X reglas que te aseguran. Tienes tanto. Y al final, con esto se hace un mapa y te dice la postura de seguridad. ¿Dónde estás? Un apartado muy importante que tiene es la posibilidad de conectarte con datos o sistemas de terceros. Microsoft se puede conectar perfectamente con un Palo Alto, con un F5, con un Fortinet, y esta integración lo que te permite, o la capacidad que te da es de pues extender lo que sea, responder a los incidentes. Pues oye, si me ha llegado un incidente que me ha coincidido con una regla y sé que es una inyección, pues tengo que bloquear este IP. Como tengo un conector con Fortinet, pues le digo, oye, bloquean el firewall porque esto es malicioso. Y entonces estos conectores, no, en este caso he dicho firewall, pero tiene conectores con muchas más cosas, nos da la capacidad de lo que es el EDR extendido. También tiene conexión con todos sus productos, como puede ser Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Defender for Endpoint, que bueno, son productos de seguridad que tiene Microsoft y que también se integra con Microsoft SIEM. Y ya después tenemos la parte de realmente donde trabajan los analistas, donde trabajan los ingenieros, que es en la parte de análisis.
Básicamente en este apartado se definen las reglas que se van a ejecutar cuando el dato ingresa, cuando el dato es ingerido por nuestro SIEM. Yo voy a entrar en una forma muy rápida. Tenemos un montón de reglas. Aquí algunas que están configuradas, otras que vienen predefinidas, ¿vale? Yo voy a entrar, por ejemplo, en la de Secadmin. La voy a editar de forma rápida. Básicamente se define el nombre de la regla, se define la técnica y la táctica que se utiliza si esa regla coincide, el nivel de gravedad. Después podemos establecer la lógica de la regla, que en este caso básicamente lo que hace es conectarse a un origen de datos externos donde hay un montón de consultas o de pequeños fragmentos de consultas que son compatibles con una inyección SQL. Esos patrones se aplican sobre los logs, en este caso de Apache, y si coincide, pues entonces estamos frente a una posible inyección SQL. Una vez que ese incidente ocurre o que esa regla coincide, me voy a saltar esta parte, que es la parte de ejecución, pues entonces podemos responder. Podemos responder con una regla de automatización o podemos alertar un segundito, porque voy a cambiar de directorio. Sabía yo que me faltaba algo. Vamos a ir a este. Y ya voy terminando. Entrar en todas las suscripciones. Vamos a entrar aquí. Y vamos a volver al mismo sitio y vamos a entrar en la misma regla. Esta. Editamos y nos vamos aquí. Entonces, en la parte de la automatización de regla, como vosotros podéis ver, podemos definir una Logic Apps, que no es nada más y nada menos que un servicio que tiene Microsoft que es capaz de programarse en el tiempo programarse de forma tal que se ejecute, se planifique y que se desencadene cada X tiempo. Entonces, básicamente, lo que hace esta Logic Apps, que después os le enseñaré de forma rápida, es recibir la alerta o el incidente que se ha producido, procesarlo y tomar una decisión o enriquecer el dato. Puede llegar la información, pasarla por Taxi, verificar si coincide con algún tipo de IOC o indicador de compromiso, llegar a una automatización donde te mande un mensaje por Teams y te diga, oye, se ha producido una alerta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres bloquear? Aceptar. Y si le dices que sí, vuelve a la Logic Apps y directamente se conecta a Microsoft Defender, que es el Data Connector que tenemos disponible, o al Firewall de Fortinet, y decirle, bloquea esta dirección IP. ¿Vale? Entonces, a través de estos playbooks, pues tenemos la capacidad de bloquear una IP en un firewall o de conectarnos con Microsoft Defender for Cloud y aislar una máquina de la red. Vamos aquí. Y ahora os voy a enseñar pues, un poco cómo... La regla tarda 5 minutos en ejecutarse, porque es el tiempo mínimo que tiene, pero os voy a enseñar cómo llegaría a Teams. De hecho, creo que ha llegado una. ¿Vale? Bueno, vamos a la parte de... El watchlist es una lista de cosas que queremos tener ahí para irla ejecutando, para tenerla en lista blanca, tenerla en lista negra. Tenemos todo el apartado de automatización, donde nos dice los playbooks que tenemos configurados. Y bueno, después tenemos la parte de configuración. Y esta parte es muy importante. Si os dais cuenta, estoy en el tier de Pay As You Go. Esto es, oye, voy pagando por lo que voy ingestando. Y este es el único mecanismo que yo he encontrado para poder medir y presupuestar cuánto es que realmente va a costar un SIEM, ¿vale?, a una organización. Evidentemente no puedo meter todos los ordenadores, pero si tengo 100, meto 10 y más o menos un poco extrapolo. Pero esta es la única forma, porque después tenemos unos planes que, como podéis ver, son una barbaridad y cuestan una barbaridad de dinero. ¿Vale? Entonces, lo mejor es un Pay As You Go para poder empezar a medir. ¿Vale? Bueno, ya después esta parte es la configuración del workspace, donde se meten los agentes, se configura mucha más información. Entonces, os voy a enseñar cómo llegaría una típica alerta. Por ejemplo, aquí me han llegado dos, una de las 7:35 y otra
No todas son... Es que tengo... La máquina que tengo pinchada en Azure la tengo con el RDP abierto precisamente para que me lleguen estas cosas. A ver si puedo encontrar una. Todos son brute force attack. Por ejemplo, esta. Me está diciendo, oye, se ha detectado, ¿vale? Secambing es porque es el nombre de la regla que le puse para que tengáis la referencia. Esto es el típico playbook que ha detectado el incidente, se ha conectado a mi Teams y me ha mandado la información. Y me ha dicho, oye, ha coincidido la regla secambing, hemos detectado un patrón de inyección SQL, posible inyección SQL, esta es la dirección IP, que en este caso es la de mi móvil, desde donde se ha producido, estas son las URL, la URL base y los parámetros que se han enviado, ¿vale? Si os dais cuenta, por aquí, abajo, está el típico comita 1 igual a 1, ¿vale? Lo tenéis ahí y eso es un indicador de que, bueno, tenemos ahí un actor o un atacante que está intentando pues vulnerar nuestro sistema. Y entonces, de esta forma, y muy sencilla, esto tiene mucho más trabajo, pues nos podemos configurar un SIEM. Os voy a enseñar ya para terminar lo que es el Playbooks, para que veáis cómo se configura. Es muy sencillo. Es lo bueno que tiene Microsoft, que hay cosas que las hace muy bien. Y vamos a entrar aquí para que veáis un poco el diseño. Es muy sencillo, se va diseñando a golpe de clic. Ya hay cosas mucho más complejas que sí ya se tienen que programar, pero básicamente es esto. Oye, cuando me llegue una alerta, obtiéneme la entidad, o sea, la información que viene, y a partir de ahí, pues, conéctate a mi Teams y parséame cada uno de los campos que viene en ese incidente, ¿vale? Y este es el resultado que veis en el Teams con toda la información. Y bueno, básicamente, pues, esto es un poco, no me da más tiempo para enseñaros más, pero es lo que podríamos hacer para mejorar la seguridad de nuestra empresa. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Ya.